Sí, Lick, antes Sí. de comenzar la clase, quisiera hacerle una consulta. Ujú. Mire, por lo menos de mi parte, yo he tratado de darle todo el tiempo a la clase, a todo el tiempo que pueda, Ujú. pero en las otras clases me han dejado una de trabajos que no tiene idea. Y entonces quería hacerle la pregunta que qué tan posible es que se pueda mover la fecha de entrega de las tareas de los ejercicios, porque la verdad que sí los he empezado, pero no creo terminarlos para la fecha estipulada. No sé si los compañeros también tienen el mismo problema, pero yo sí me siento un poco saturado. Del capítulo 4 y 5. Sí. Lo que pasa es que si te cambia la fecha, después se te van a montar con los del 6 y 7. Bueno, Quizás. sí, pero Ujú. pero es para pues tener tiempo para cumplirle con la del 4 o 5 y de ahí sería también pues hacerle como quien dice "Bueno, y entregar las otras dos también pues, pero como le digo, ayer tuve un examen que no dio todo el día para hacer el examen, el licenciado, pero era un examen largo. Y yo ese ayer quería trabajar en la tarea del capítulo 4 pero terminé ese examen hasta como a las 8 de la noche y no me dio tiempo para hacer todos los ejercicios solo del capítulo 4. Quizás lo que podría hacer, pero habría que ver cómo están los demás también de carga. Los demás, cómo Ujú. se sienten con las asignaciones. igual y mucha tarea tenemos. Yo creo que a los otros les pegó la cobija, no sé. Solo 3 están en Igual clase. a, igual a mí, creo que es como ha sido bien rápido esta segunda prueba y todo como en esta semana, algunos estamos saliendo del primer parcial ahorita en otras clases, entonces igual yo ayer tuve un examen y salí tardísimo y quise avanzar en lo otro, pero una cosa a la vez, no podía meterme en una cosa y estar en otra, entonces igual, o sea, se me dificulta también entregarlo a la fecha estipulada. A ver, entonces lo que puedo hacer, no le voy a cambiar la fecha, pero eh, vamos a reducir la cantidad de ejercicios, que no sean 7, sino que sean 5. Y las preguntas que no sean 3, sino que sean 2. De Recuerda, análisis solo 2 y 5 de ejercicios prácticos. 2 y 5. En ambos capítulos 4 y 5. Sí. Bueno, Re- si es lo mejor que puede hacerlo, vamos a tomarlo. Recuerden que, o sea, ustedes pueden escoger cualquier ejercicio, no es que van a ir al más complicado, naturalmente. Ah, no, claro. Si lo que les interesa es dominar los ejercicios, hay que buscar un poquito los más difíciles, ¿verdad? Sí, lo Pero más si ustedes complejo. quieren hacer el 1, 2, 3, 4 y 5, cumplen con asignación, pues. No es necesario hacer Claro. el 90, 120 y todos de 3 puntitos. Y lo pueden alternar, ¿verdad? Pueden hacer pueden hacer
Uno de los un poquito más complicados y otro de los más sencillos. Sí, bueno, sí, está bien. Con 5 ejercicios prácticos está bien. Permítame que se me pegó esta cosa. No. Quedarían 2 preguntas y 5 ejercicios. Sí. ¿Me escuchan? Sí, Lick, sí se le escucha. Es que... permítame que tengo un problemilla acá. Después de la contratación usted pagará el empleado porque definitivamente que lo que te oigo también sucediendo ubica hasta febrero. Hasta el último de febrero Bueno, entonces, hagamos estos ejercicios. Lo último que hemos visto ayer el martes fue la máquina de Atwood, ¿verdad? Y los ejercicios del capítulo 5 básicamente son como algunas condiciones, perdón, o es común encontrar algunas condiciones establecidas. Una de esas es la máquina de Atwood. Pero otro es, por ejemplo, el caso que se describe acá. Dice que un bloque de hielo de 8 kilogramos se libera desde el reposo. O sea, su velocidad inicial sería 0. Y de la parte superior de una rampa sin fricción, cuya longitud es de 1.5 metros. Se desliza hacia abajo y alcanza una rapidez de 2.5 metros sobre segundo en la base de la rampa. Entonces, no nos proporcionan el ángulo de la rampa, ¿verdad? Solo nos dicen que la longitud de la rampa es de 1.5 metros. Su valor en la parte inicial de velocidad es 0.
Y menciona que su rapidez en la parte de abajo es 2.5, pero como en línea recta, esto vendría siendo su velocidad final, ¿verdad? La masa del hielo dicen que es igual a 8 kilogramos. Esos son los datos que nos proporcionan, ¿verdad? Entonces nos preguntan que cuál es el ángulo que se forma de la rampa con la horizontal. Inciso B, ¿cuál sería la rapidez del hielo en la rampa si el movimiento se opusiera a una fuerza de fricción constante de 10 newton? Sí. ¿Alguien iba a decir algo? Que no veo nada en la pantalla, no sé si los demás. ¿Alguien tiene problemas con lo proyectado? ¿Alguien Sí, más? se mira. Yo sí miro. No, Lick, yo sí miro. Yo también. Si querés, intentar salirte de la reunión y volver a entrar para que te vuelva a cargar. Sí, eso voy a hacer. Cheque. Entonces tenemos el hielo y este caso que se nos plantea acá es algo que se conoce como el plano inclinado. Generalmente nosotros hemos hecho análisis ya sea de un movimiento horizontal o vertical, ¿verdad? Pero nunca hemos tenido uno el cual esté con un ángulo de referencia. Entonces la ventaja es que cuando trabajamos en un plano completamente horizontal, sabía que trabajábamos en las X, ¿verdad? Si trabajábamos en un plano vertical, trabajábamos en la dirección de Y. Pero cuando tenemos un plano inclinado y queremos conservar las mismas referencias, no es posible. Entonces, lo que se hace en este caso, generalmente es cambiar el sistema de referencias. Nuestro eje de coordenadas siempre está hacia aquí, acá, de esta manera acá. Y acá lo que hacemos es que cambiamos o giramos nuestro ángulo de referencia. Para que de esta manera siempre tengamos a X y a Y. ¿Qué ganamos con esto? Bueno, el movimiento va a estar completamente sobre un eje. Eso es lo que ganamos. Entonces, recordemos que siempre lo que intentamos cuando cambiamos una fuerza que no está exactamente sobre un eje, lo utilizamos sus componentes, ¿verdad? El objetivo de esto es facilitar el cálculo. Ahora, ¿qué problema existe cuando tenemos un plano inclinado? La única situación, por así decirlo, atípica que se nos puede presentar es o tiene que ver con el peso. Nosotros tenemos un objeto cualquiera, ¿verdad? Que tiene una masa m. Si graficamos sus coordenadas con este cambio que hemos hecho, entonces quedaría de esta forma. En esta dirección las X y en esta dirección las Y. Pero el peso, ¿en qué dirección iría? ¿Cuál es la dirección que toma el peso? Debería ir perpendicular al suelo. Perpendicular, dicho de otra forma, a la línea punteada, ¿verdad? Así ya les aparece. Sí, ¿verdad? Entonces, el peso de este objeto tiene que venir en esta dirección, ¿verdad? Sí. Sí.
Ahora, ¿qué pasa con el peso? ¿En qué eje estaría trabajando en nuestro nuevo sistema de referencias? Sería la única fuerza que tiene el ángulo. ¿Mande? Que si moviéramos todas las fuerzas, como dijo usted, la única fuerza que quedaría en ángulo sería la del peso, ¿no? Ujú. O sea, no está ni sobre X ni sobre Y, ¿verdad? Sí, así es. Y en este caso, ¿sobre quién estaría? X y Y. Sobre ninguno, ¿verdad? Y si no está sobre ninguno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Componentes. Trabajar con sus componentes, ¿verdad? Perdón. Es muy importante. No sé si lo miran bien. Que ese ángulo, el cual cambió la inclinación de la superficie, es igual al ángulo que sale desde el eje Y hacia el peso. Y no sé si recuerdan que les había mencionado que cuando la referencia es X, entonces coseno del ángulo es para calcular la componente en X, ¿verdad? Y seno del ángulo es para calcular la componente en Y. Pero cuando la referencia es Y, ¿recuerdan que les había mencionado? Cuando me refiero a referencia es desde dónde sale el ángulo. Cambiaría, o sea, ya no sería seno en Y, sería coseno. Las invertimos, ¿verdad? Entonces, seno de teta se utiliza para calcular la componente en X y coseno de teta se utiliza para calcular la componente en Y. Ojo, esto solo es para calcular las componentes del peso. No estamos hablando de que, por ejemplo, si hay una fuerza a un ángulo que esté jalando el elemento, vamos a invertirlos. Solo los invertimos para calcular las componentes del peso. Y si se fijan en la figura, en esta parte, ese ángulo de inclinación del piso es exactamente el ángulo que separa desde el eje vertical, o el nuevo eje vertical con una nueva referencia a la dirección del peso. Entonces, por eso tenemos que cambiarlo. Entonces, exacto, quedaría en el cuarto cuadrante. Si vamos a hacerlo ahorita. Si tenemos nuestro objeto con este ángulo θ, y tenemos el hielo que está cayendo, ¿qué fuerzas estarían actuando sobre el hielo? Como lo describe el inciso A, que nos dice que no tenemos fuerza de fricción. Para el inciso B nos dice que supongamos que tenemos una fuerza de fricción. En el inciso A, ¿qué fuerzas actúan? ¿Podría repetir la pregunta? No la escuché. En el inciso A se nos dice que el ángulo que forma con horizontal, pero todo el enunciado menciona que no hay fuerza de fricción.
Entonces, para el inciso A, ¿qué fuerzas son las que están actuando sobre el bloque de hielo? Solo sería la de empuje, la normal y creo que solo es esa. ¿Y quién es el empuje en este caso? La gravedad. Su propio peso, ¿verdad? Sí, Entonces, si lo quisiéramos ver graficado, sería más o menos de esta forma. El peso vendría en esta dirección y en esta otra vendría la fuerza normal. Para cuando esté inclinado, quien produce el movimiento es el propio peso. Entre menor sea el valor de θ, menor va a ser su componente en x, pero a mayor ángulo, entonces su componente en x va a ir creciendo. Si intentamos hacer un diagrama de cuerpo libre, estas fuerzas que hemos identificado deberían quedar de esta forma. En la dirección de las y positivas iría ¿quién? La normal. La normal, ¿verdad? Y en la dirección, perdón, en el cuarto cuadrante, tendríamos al peso. Como el peso no está encima de ninguno de los ejes de referencia, entonces vamos a trabajar con sus componentes, ¿verdad? Es decir, vamos a trabajar con el componente en y del peso y vamos a trabajar también con el componente x. O sea, estamos básicamente repitiendo siempre lo que hacíamos anteriormente, pero la única diferencia es que en este caso el peso no cae exactamente en y, como en los casos anteriores, sino que cae un valor distinto. Y recordemos que este ángulo de referencia sale de y. Entonces, ¿en qué eje es posible que el sistema esté acelerado? X. En X, ¿verdad? Para este caso, si nosotros hacemos, por ejemplo, la sumatoria de fuerzas en Y, esto tendría que ser a 0. Pero si hacemos sumatoria de fuerzas en X, esto tendría que ser igual a la masa del hielo multiplicado por la aceleración, ¿verdad? Sí. O sea, la única posibilidad que tengamos aceleración es en esta dirección. Solo va a estar presente en X. Por el momento no ocupamos calcular nada del eje vertical porque no tenemos nada que esté relacionado con la fuerza de fricción, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no ocupamos la fuerza normal. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando en X? Solo la componente del peso. La componente del peso, ¿verdad? O sea, Wx, perdón. En este caso, debe ser igual a la masa por aceleración. ¿Y Wx es igual a qué? Bueno, la componente del peso multiplicado por
el seno de teta, ¿verdad? Y este es igual a masa por aceleración. El peso, que es igual, masa por gravedad por seno de teta. Este es igual a masa por aceleración. Podemos eliminar las masas y nos queda esta relación, ¿verdad? Que la gravedad multiplicado por el seno de teta es igual a la aceleración. Y esto va a ser válido si solo tenemos estas fuerzas actuando en X, ¿verdad? Ahora, ¿recuerdan cuál era la incógnita que se nos estaba planteando? Que dijésemos cuánto es el valor que tiene teta, ¿verdad? Entonces, en este caso, si despejamos para ella, seno de teta tiene que ser igual a la aceleración entre la gravedad. Por lo tanto, teta debe ser igual a seno a la menos 1 de la aceleración entre la gravedad. Y hasta ahí podemos llegar, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre? Los enunciados del ejercicio nos proporcionan velocidad inicial, nos proporcionan velocidad final y nos dan la distancia que recorra. Como la distancia recorrida o el trayecto, perdón, recorrido es en línea recta, entonces la distancia es igual al desplazamiento, ¿verdad? Entonces, si nosotros sabemos que la velocidad inicial es igual a 0, la velocidad final es igual a 2.5, y en este caso delta x es igual a 1.5 metros, a través de cinemática nosotros podemos calcular ese valor de aceleración, ¿verdad? ¿Qué fórmula tendríamos que emplear? La única que no incluye el tiempo, donde velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial más 2 veces la aceleración por delta x, ¿verdad? En este caso, el parámetro para el cual tenemos que despejar es para la aceleración, ¿verdad? Velocidad inicial es 0, entonces este término es 0. Y ahora despejamos para aceleración, ¿verdad? En este caso la aceleración tendría que ser igual a la velocidad final al cuadrado entre 2 veces el desplazamiento. Es decir, 2.5 metros al cuadrado dividido entre 2 veces. ¿Cuánto les queda? 2.5 al cuadrado de 6.25, ¿verdad? Entre 3 da como 2.09, ¿verdad? ¿Alguien puede confirmar? Sí, 2.083. 0.83 metros sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Sí. Entonces ya calculamos la aceleración, entonces ahora sustituimos en la ecuación que teníamos acá. Teta sería igual entonces a seno a la menos 1 de 2.083 metros sobre segundo cuadrado dividido entre 9.8, ¿verdad? ¿Qué valor les queda? 0.2126. Y si lo pasan a centígrados,
Por lo que me estaba dando a ver la división. 12.27. Ah, sí, perdón. 12 punto cuánto, perdón. 12.271. Dije, sería el ángulo, ¿verdad? Si se fijan, para poder resolverlo, fue necesario hacer una combinación de las ecuaciones de cinemática con las ecuaciones de dinámica. Entonces muy probablemente les va a tomar algunos ejercicios en los cuales tienen que ser exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué cambio para el inciso B? ¿Qué de nuevo se tiene? Ya tenemos la fricción. Ya nos están dando un caso de fricción, ¿verdad? Y en este caso nos dicen que la fricción es constante. Entonces, si hacemos el diagrama de cuerpo libre, lo único que va a cambiar acá es que ahora vamos a tener a la fuerza de fricción, ¿verdad? ¿Qué fuerza de fricción sería esta? ¿Estática o cinética? Cinética. ¿Por qué? Porque iría en movimiento parte del reposo. ¿O no? Exacto, ya sabemos que se está moviendo, ¿verdad? Y la ventaja de este es que ya nos dan el dato, ¿verdad? Nos dicen que es un valor fijo, o sea que F sub K es igual a 10 newton. Entonces lo que nos están pidiendo acá directamente es que nosotros calculemos la rapidez que va a tener el hielo al llegar a la rampa. Ahora, para poder calcular esa rapidez, ¿qué tenemos que calcular primero? La aceleración, ¿verdad? Y una vez que tenemos la aceleración, entonces con ecuaciones de cinemática podemos calcular esa rapidez. Entonces nos habían dicho que la masa del hielo es de 10 kilogramos, ¿verdad? No, perdón, 8 kilogramos. Entonces, como en este caso ya nos dicen que ya nos dan, perdón, el valor de la fuerza de fricción, no tenemos que hacer sumatorias en X para determinar el valor de la fuerza normal, ¿verdad? Si ese fuera el caso, entonces lo que se tendría que hacer es que sumatorias de fuerzas en Y es igual a 0 y las fuerzas que actúan en Y serían estas, ¿verdad? Y en ese caso la normal es igual a la componente Y del peso, o sea, masa multiplicado por la gravedad multiplicado por el coseno de teta. Repito, esto solo si fuera el caso en el cual lo que nos dan es el coeficiente de fricción y no la fuerza de fricción. Como aquí ya no nos dan, este paso no era necesario, pero solo lo hice para que, por si les toca hacer alguno, ya sea en la prueba o en todos los que van a presentar. Entonces ahora lo que nos interesa es la sumatoria de fuerzas en X. Y en este caso tiene que ser igual a masa por aceleración. Y esto llamémoslo aceleración 2, porque ya no va a ser la misma aceleración que encontramos en el inciso anterior, ¿verdad? ¿Por qué no tienen que ser iguales? Bueno, acá solo teníamos una fuerza en X. Ahora acá tenemos dos fuerzas en X. Entonces, en las X positivas, tenemos a la componente del peso. En la dirección hacia la izquierda tenemos la fuerza de fricción. Y esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración 2. Entonces, como aquí el elemento que nos interesa calcular es la aceleración 2, entonces despejamos para ella, ¿verdad? La aceleración 2 tiene que ser igual a la componente del peso menos la fuerza de fricción cinética dividida entre la masa, ¿verdad? Sustituyendo, sería masa por gravedad por seno de teta, ¿verdad?
menos la fuerza de fricción entre la masa. Ahora sustituyendo los valores. La masa es 8 kilogramos. La gravedad es 9.8. El ángulo era 12.27, ¿verdad? El valor de la fuerza de fricción es un valor fijo. Y la masa dividiendo es igual a 8, ¿verdad? ¿Cuánto les queda? 4.09. Seguros. Déjame volver a hacerlo. Me dio 0.8327. 8327. Mi duda surgió por lo siguiente, la aceleración en esta parte que calculamos acá era de 2.083. En el inciso B tenemos una fuerza que está actuando en dirección contraria al movimiento. Sí, debería ser Tiene que ser menor, pero me menor. extrañó. Ujú. Alguien que verifique el dato, por favor, también. Eso me da a mí también. Bueno, entonces esto sería la aceleración, ¿verdad? Hasta aquí no hemos terminado el ejercicio, sino que ahora con este dato lo que tenemos que hacer es calcular la velocidad final, ¿verdad? Y nuevamente podemos trabajar con la misma ecuación. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial más 2 veces sería la aceleración 2 por delta x. Este dato es 0. Entonces la velocidad final sería más o menos la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración 2 por delta x. Sustituyendo. Más menos. Y delta x era 1.5, ¿no? ¿Cuánto les da? 1.58. 1.58. 1.58. ¿Positivo o negativo? En nuestro sistema de referencia es inclinado, se mueve hacia la izquierda o se mueve hacia la derecha. Hacia La la derecha. derecha debería ser Derecha. positivo. Entonces es Positivo. positivo, ¿no? ¿Alguna duda o consulta? Licenciado, Sí. yo sí tengo una con relación al seno y coseno que aplicó ahí en los componentes X y Y, Ujú. que no sé por qué aplicó en el componente X el seno y y a la vez en la componente en Y. Ahí no entendí muy bien.
Es por esto. Cuando tu referencia es las X, que es generalmente con lo que hemos trabajado siempre, para calcular la componente de X utilizas el coseno. Sí. Y para la de Y utilizas el seno. Pero en este caso de un plano inclinado, el ángulo que tiene el peso no proviene del eje horizontal, sino que proviene del eje vertical. Entonces, como el ángulo que te sale ya no sale de las X, sino que sale de la Y, o sea, esta figura donde está apuntando la flecha, Sí. entonces ya tu referencia ya no es X, sino que tu referencia es Y, pero este solo es para el peso. Entonces, por eso, para calcular la componente en X del peso, multiplicas por seno. Y para calcular la componente en Y del peso, multiplicas por coseno. Por eso es que se invierten. Ah, ok, Si, gracias. si siempre quisieras trabajar con seno y coseno, entonces el ángulo que tendrías que utilizar ahí sería 90 menos 90. teta. Ah, ok. Pero la ventaja de hacerlo así directamente es solo invertirlo. Si lo quieres ver así es que directamente trabajas con el ángulo con el que está inclinado el plano. Si vos sabes que es un plano inclinado 20 grados, trabajas con ese valor directamente. Pero igual, o sea, si cambias la referencia en vez de trabajar de 20, 70, siempre mantener las mismas relaciones. Ok, gracias. Cheque. Entonces hagamos este ejercicio, el 72. Nos dicen que el bloque A tiene un peso de 60 newton. El coeficiente de fricción estático entre el bloque y la superficie descansa es de 0.25. El peso W es igual a 12 newton. Y nos dicen que el sistema está en equilibrio. Si el sistema está en equilibrio, lo que nos están diciendo es que la aceleración es igual a ¿cuánto? A cero. A cero. Exacto, equilibrio puede ser de que su movimiento sea cero, o equilibrio también puede ser de que su velocidad sea constante. Entonces, para el inciso A nos piden que calculemos la fuerza de fricción que ejerce el bloque A. Y para el inciso B, que calculemos el máximo de peso que éste puede soportar. Entonces, para poder resolver este ejercicio, vamos a tener, por así decirlo, zonas de interés. Una zona de interés tendría que ser qué es lo que está pasando alrededor del bloque A. Otra zona de interés es la que está pasando alrededor del peso. Y otra zona de interés es este punto, donde se cruzan todas las, las, las cuerdas que están soportando esta parte, las tensiones de las cuerdas sobre estas. Entonces, llamemos la zona 1. Esta es la zona 2. Y esta sería nuestra zona 3. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Si trabajamos con fuerzas, ¿qué es lo primero que hacemos? Diagrama.
diagrama de cuerpo libre, solo que en este caso serían 3. diagramas de cuerpo libre, ¿verdad? En la zona 1, ¿qué fuerzas están interactuando? El peso, la normal y la tensión. ¿El peso en qué dirección? Hacia abajo, perpendicular al suelo. Este no tiene nombre, digámosle. En la dirección de la Y negativa. Ujú. Sería este el peso en A. ¿Qué otra fuerza? ¿Cuál otra habían mencionado? La normal y la tensión. Normal en las Y positivas. ¿La tensión hacia dónde? Hacia la derecha. Positiva. Para distinguirlo, digamos que esta es la tensión 1. Ahora, si solo esas fuerzas estuvieran, este sistema se tendría que estar moviendo por fuerza hacia la derecha. Sí, falta la Como, fricción. como no se está moviendo hacia la derecha, entonces tiene que existir una fuerza que esté actuando hacia la izquierda ahora. ¿Qué fuerza sería esa? La de la La fricción. fricción. ¿Cuál fricción? Fricción estática, correcto. Vamos a la zona 3. En la zona 3, ¿qué fuerzas están actuando? El peso, tensión. ¿En qué dirección? Hacia arriba El la peso tensión. va El en peso las Y negativas. Ujú. la ¿Y quién más? tensión iría para arriba. Y esto llamémoslo tensión 3. Y solo esas dos, ¿verdad? Ahora, en la zona 2, ¿quiénes están? Estarían las 3 tensiones. La tensión 1 en este caso, ¿qué dirección tiene? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. ¿Por qué hacia la izquierda? La tensión creo que podría actuar en ambas direcciones porque en un lado de la cuerda haría tensión para la derecha, como en la zona 1, y en la zona 2 haría la tensión hacia la izquierda. Recuerdan que ayer habíamos dicho que para analizar el martes, una cuerda en la cual no estamos considerando el peso, entonces tiene que existir dos fuerzas o dos tensiones iguales en dirección opuesta. Si son iguales, esto no garantiza que no tenemos una deformación. Entonces, si en la zona 1 lo trabajamos hacia la derecha, forzosamente en la otra tiene que estar hacia la izquierda. Igual con la tensión 3. En el diagrama de cuerpo libre de la zona 3, esta va hacia arriba, ¿verdad? O sea que en este caso tiene que ir Hacia abajo. hacia abajo.
Y esta sería la tensión 3. Y hay otra tensión ya se llamamos la tensión 2. Entonces, ¿qué es lo primero que nos preguntan? ¿Cuánto es la fuerza de fricción ejercida en el bloque A? Ahora, creo que eso lo había mencionado, no, nunca lo había escrito. La fuerza de fricción estática puede tener cualquier valor que oscile en este rango. Entre 0 y la fuerza de fricción estática máxima. Y la fuerza de fricción estática máxima es igual a mu sub s por la normal. Para este caso en específico, si nos recordamos en la zona para que eso sea en equilibrio, es necesario que las fuerzas que están en dirección opuestas de la zona 1 sean iguales, ¿verdad? Es decir, que la sumatoria de fuerzas, perdón, para la zona 1, que la sumatoria de fuerzas en Y sea igual a 0, y tenemos a la normal en la dirección positiva y el peso A en la dirección negativa. Nos dicen que el bloque tiene un peso de 60 newton. Esto lo vamos a ocupar más adelante. Entonces la normal tiene que ser igual al peso A. Y esto es igual a 60 newton, ¿verdad? Si hacemos la sumatoria de fuerzas para X, tenemos la tensión 1 y la fuerza de fricción estática. Es tensión 1 en las X positivas y la fuerza de fricción estática negativas. Entonces tensión 1 es igual a la fuerza de fricción estática, ¿verdad? Perdón, y esto nos respondería la consulta que tenemos, ¿verdad? Ahora, no sabemos cuánto es la tensión 1. Una vez que identifiquemos qué valor tiene entonces habremos resuelto el ejercicio. ¿Dónde más está relacionada la tensión 1? En la zona 2, ¿verdad? Pero en la zona 2 tenemos otras incógnitas. Entonces primero trabajemos la zona 3 para ir aclarando esas dudas que se pueden ir presentando allá. Entonces para la zona 3, aquí solo tenemos fuerzas en Y, ¿verdad? Y que es la tensión 3 hacia arriba y el peso del otro objeto en la dirección negativa. Entonces sería tensión 3 menos el peso es igual a 0. Entonces la tensión 3 tiene que ser igual al peso. Y ese es un dato que ya nos habían proporcionado, ¿verdad? De 12 newton en el enunciado. Entonces ya sabemos cuánto vale la tensión 3. Entonces ahora sí solo queda el caso de trabajar para la zona 2, ¿verdad? Entonces en la zona 2
tenemos a la tensión 1 sobre las X negativas, a la tensión 3 sobre las Y negativas y a la tensión 2 que está en el primer cuadrante. Entonces, para poder trabajar con esta, ocupamos trabajar con sus componentes, ¿verdad? Entonces, que tendríamos la tensión 2 en X y acá la tensión 2 en la dirección de la Y, ¿verdad? Y el ángulo que se forma aquí ya nos lo proporciona. En la figura dice que θ es igual a 45 grados. ¿Qué ocurre cuando el ángulo es de 45 grados? ¿Qué relación hay entre sus componentes? Son iguales. Son iguales, ¿verdad? ¿Por qué son iguales? Porque coseno de 45 tiene el mismo valor que seno de 45. Entonces, trabajemos primero la Y porque es el valor que sí conocemos. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. En Y tenemos en la dirección positiva la componente en Y de la tensión 2 y en la dirección negativa la tensión 3. De esta forma, ¿verdad? Entonces, tensión 2, componente en Y sería multiplicado por seno de 45. Es igual a la tensión 3. Despejando para la tensión 2. El valor de la tensión 3 ya lo tenemos, que es igual a 12 newton, ¿verdad? ¿Cuánto queda? $16.97. Newton, ¿verdad? Sí. Ahora trabajamos con sumatorias en X. Siempre para la zona... Bueno, aquí no lo había escrito, para la zona 2. Acá sería sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué fuerzas actúan? Bueno, en las X positivas la componente en X de la tensión 2 y en las X negativas la tensión 1. Entonces, T sub 2X menos la tensión 1. Y esto es igual a 0. Ahora recordemos que como θ es igual a 45, entonces T sub 2X tiene que ser igual a T sub 2Y, ¿verdad? Y en esta parte, nosotros ya habíamos dicho o encontrado, o si lo despejamos de acá, mejor dicho, perdón. Si despejamos de esta parte, nos daríamos cuenta que la tensión 3 es igual a la tensión 2 en Y, ¿verdad? Entonces acá tenemos como una especie de cadena. Que T sub 2X es igual a la tensión 1. Pero nosotros sabemos que T sub 2X es igual a T sub 2Y. Y en esta relación que encontramos acá, sabemos que T sub 2Y es igual a la tensión 3. Y a Y la esto tensión 1.
sería igual a tensión 1. Y esta es la relación que nos va a interesar. Entonces, como ya sabemos el valor de la tensión 3 y lo que nos están preguntando de cuánto es la fuerza de fricción, ya lo podemos resolver, ¿verdad? Entonces, F sub S es igual a la tensión 1, que a su vez es igual a la tensión 3, que a su vez es igual al peso. Y todos estos son iguales a 12 Newton, ¿verdad? ¿Está claro cómo llegamos a esa conclusión? ¿Alguna duda o consulta de cómo llegamos hasta ahí? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, ¿qué nos piden en el inciso B? En el inciso B nos dicen que determinamos el peso máximo para que el sistema pueda estar en equilibrio. ¿Qué sucede? Esto que ya hemos mencionado en esta parte de acá. Tenemos esta relación, permítanme un momento, por favor. Perdón. Bueno, entonces para el inciso B nos están pidiendo que calculemos cuánto es el peso máximo que puede soportar para que el sistema siempre esté en equilibrio, ¿verdad? Entonces, para que el sistema se empiece a mover, ¿qué tiene que ocurrir? Miremoslo de esta forma. ¿Quién es el freno en esta situación? El bloque A. El sistema o la zona 1, ¿verdad? La fuerza de fricción. Para que empiece a moverse, entonces la tensión que se ejerce sobre él o la fuerza que lo esté jalando tiene que superar ¿a quién? A la fuerza de fricción máxima. Sí. Del ejercicio anterior nosotros sabemos que todos estos están relacionados. Y otro dato que nos interesa acá es esta relación que ya habíamos encontrado.
Nosotros sabemos que la normal para el bloque A tiene que ser igual a 60 newton. Y en base a esta relación que tenemos de acá, podemos decir o afirmar que la fuerza de fricción estática máxima va a ser igual al coeficiente de fricción estático, que nos lo proporcionan, que es de 0.25, multiplicado por la normal, que en este caso es 60 newton. Entonces la fuerza de fricción estática máxima es igual a 15 newton. Entonces la fuerza de fricción estática puede ser un valor que esté en este rango, ¿verdad? Entre 0 y 15 newton. Para el inciso anterior, el valor ¿dónde estaba? Estaba en 12. O sea que cumple lo que estamos diciendo ahorita. Entonces el límite que se puede alcanzar sin que se mueva es básicamente este valor, ¿verdad? Ese sería el límite para iniciar el movimiento. Si no superamos esos 15 newton, entonces el sistema nunca se va a mover. Al superarse, este se empieza a mover. Entonces en el inciso B lo que nos están pidiendo es que digamos el peso máximo, el cual el sistema puede, pero con el cual el sistema permanecerá en equilibrio. Entonces nosotros ya teníamos esta relación también. Solo que aquí lo que tendríamos que agregar o cambiar es que la fuerza de fricción máxima va a ser igual al peso máximo el cual el sistema puede aguantar, ¿verdad? Nosotros ya calculamos la fuerza de fricción máxima, que era ¿cuánto? 15 newton. Entonces el peso máximo que este puede soportar antes de que se empiece a mover es 15 newton. Si este peso suspendido pesa más de 15 newton, el sistema se empieza a mover. Mientras ese peso suspendido sea menor o igual a 15, entonces el sistema va a estar en equilibrio. Repito. Si W es mayor que 15, habrá movimiento y se rompe el equilibrio. Pero si W es menor o igual a 15, entonces se conserva el equilibrio.
¿Alguna duda o consulta? Ninguna. Entonces, para terminar hoy, ven proyectado ahora algo que es ejercicio 568. Sí, Lick. Entonces pueden haber otros casos en los cuales esté combinada la situación. Si se fijan acá, es como una especie de máquina de Atwood con un cuerpo suspendido como el ejercicio que acabamos de ver por un lado, y por el otro lado con una masa que está en un plano inclinado. Entonces la forma para resolver este ejercicio es básicamente ir combinando cada uno de los aspectos que hemos visto anteriormente. Entonces nos dice que la masa 1 tiene es de 20 kilogramos, que la inclinación de su superficie es de 53.1 grados, que existe un coeficiente de fricción cinética entre la rampa y la caja 1, que es igual a 0.4. Entonces nos preguntan que cuánto debe ser la masa 2 o el valor si debe descender 12 metros en los primeros 3 segundos, asumiendo que el sistema se suelta desde el reposo. Entonces, aquí en este ejercicio tenemos que combinar ecuaciones de cinemática y tenemos que combinar la metodología utilizada para resolver la máquina de Atwood, como también lo que miramos para lo del plano inclinado. Entonces, como nos están diciendo es que la masa 2 va a descender 12 metros en 3 segundos, tenemos esa dirección, ¿verdad? Para que eso ocurra, entonces tenemos que tener una aceleración de ese tipo. Entonces, si se fijan, para la masa 1 va a ser una aceleración en el eje de las X, teniendo el plano inclinado. Y para la masa 2, la aceleración va a estar en la dirección de las Y negativas. Muy importante acá. Si aquí inclinamos el eje para este sistema, no significa que para la masa 2 también vamos a tener un eje inclinado. Podemos asignar el eje de coordenadas para cada una de ellas, según lo que nos convenga actuar con cada una de ellas. Entonces lo primero que hacemos es que en base a la información que nos dan, de una velocidad inicial de 0, porque se suelta desde el reposo, de un desplazamiento, ya sea vertical o horizontal, de 12 metros y un tiempo de 3 segundos. Entonces despejamos y el valor de la aceleración que nos queda, su magnitud es de 2.67 metros sobre segundo cuadrado. Muy importante, una vez pasó que alguien lo quiso hacer para la masa 2 y metió las ecuaciones de caída libre. Recordemos que al estar ligada a esta cuerda, a pesar de que está en el aire, no está en caída libre. Para que esté en caída libre es necesario que no exista ninguna otra fuerza que esté actuando sobre esta que cambie su movimiento. Al estar presente la tensión, entonces eso hace de que se esté ejerciendo una fuerza sobre esta. Y si se ejerce una fuerza, esa fuerza ejerce una aceleración. Entonces, por lo tanto, no se puede aplicar ecuaciones de caída libre para ese caso. Entonces,
haciendo los diagramas de cuerpo libre para cada una de estas, para la masa 2 solo tenemos dos fuerzas, la tensión en la dirección de las Y positivas y el peso de este en la dirección de las Y negativas. Mientras que para la masa 1 tenemos la normal, perpendicular a la superficie, el peso que estaría trabajando en el cuarto cuadrante, porque viene de esta forma, perdón, el tercer cuadrante. Como habíamos notado, el ángulo de inclinación sale desde el eje Y, no sobre el eje X. En la dirección de las X positivas la tensión y en la dirección de las X negativas la fuerza de fricción cinética. Entonces, para poder determinar el peso que tiene la masa 2, ocupamos saber el valor de la tensión. Y el valor de la tensión lo podemos obtener de hacer un análisis sobre la masa 1, porque ya sabemos su aceleración. Pero para saber la aceleración que tiene en X, ocupamos saber cuánto es su fuerza de fricción. Y para conocer su fuerza de fricción, primero ocupamos saber cuánto es su normal. Entonces empezamos a actuar, pero en dirección contraria. Primero hacemos la sumatoria de fuerzas en Y para la masa 1 para determinar la fuerza normal. En este caso, descomponemos o trabajamos con las componentes del peso. O sea, su componente en Y y luego su componente en X. Entonces en la Y tenemos a la normal en las positivas y la componente en Y del peso en las negativas. Como el ángulo sale desde la Y, entonces hacemos la inversión, ¿verdad? Utilizamos coseno para la componente en Y. Y nos resulta que el valor de la fuerza normal es igual a 117.68 newton. Entonces, una vez que ya resolvimos las ecuaciones en el eje Y, pasamos ahora al eje horizontal. Por la convención que tenemos acá, si va en esta dirección, entonces va en una dirección de las X positivas. Entonces, por eso, la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a la masa 1 por la aceleración. Y como la aceleración va en la dirección de las X positivas, por eso la dejamos positiva. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando en X? Tenemos la tensión en la dirección positiva, a la fuerza de fricción cinética en la dirección negativa y también tenemos la componente del peso en la dirección negativa. Entonces, como lo que requerimos es saber el valor de la tensión, despejamos para ella. Sustituyendo todos estos valores con los datos que ya se conocen, obtenidos de la sumatoria de fuerzas en Y y también proporcionados por el enunciado, encontramos que la tensión tiene que ser igual a 257.21 newton. Entonces, para concluir, lo único que queda es ahora sí trabajar con la masa 2, una vez que ya conocimos el valor de la tensión. Y recuerden, es la misma cuerda, entonces asumimos que son dos tensiones en direcciones opuestas para garantizar de que no hay elongación. Si para la masa 1 tomamos que la tensión iba en esta dirección, entonces para la masa 2 tiene que ir en esta otra dirección. Y muy importante, en este caso la aceleración va en la dirección de las Y negativas. Por eso decimos que la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a la masa 2 multiplicado por el negativo de la aceleración. Por eso nos queda menos la masa 2 por la aceleración. En este caso pasamos el peso al otro lado y sustituimos la forma del peso, que es igual a masa por la aceleración de la gravedad. Entonces nos queda este resultado y tenemos que despejar para la masa 2. Entonces en este caso, la masa 2 tiene que ser igual al valor de la tensión ya encontrado anteriormente, dividido entre la diferencia de la aceleración gravitacional G menos la aceleración que está teniendo el sistema. Sustituyendo todos estos datos, entonces nos resulta que la masa
que debe tener que el valor de la masa 2 para que el sistema o para que ésta caiga a 12 metros en 3 segundos tiene que ser igual a 36.07 kilogramos. Entonces, si se fijan acá, básicamente es una secuencia de todos los ejercicios anteriores que hemos visto. Iniciando, desde las ecuaciones de cinemática. Si en esta parte no calculamos el valor de la aceleración con las ecuaciones de cinemática, sería prácticamente, bueno, no imposible, sino que sería más complicado poder resolver todo el sistema. Porque lo que se tendría que hacer entonces es un sistema de ecuaciones. Pero el tener presente las ecuaciones de cinemática simplifica el cálculo. ¿Alguna duda o consulta? No. No. Entonces, creo que todos estos no los he subido al campo. Voy a tratar de hacerlo ahorita que terminemos la clase. Mañana miraríamos el último tema del movimiento circular. Ahí lo único nuevo es que hay una fórmula ya específica para calcular la aceleración. De ahí sigue siendo lo mismo. Entonces, si no tienen dudas o consultas, para los que se conectaron un tiempo después, entonces quedamos que ahora solo van a hacer 5 ejercicios y 2 preguntas para las tareas de cada capítulo. Licenciado, y con la hora de entrega de los ejercicios y preguntas, estaba viendo que es para las 11 de la mañana del sábado. No hay. Pero es que, o sea, ¿de qué sirve que los hagan después del examen? Ya los evaluaron. Sí, pero es un poco frustrante estar queriendo hacer tareas y examen casi que a la misma hora. Entonces, yo sé que es para que uno estudie, pero es complicado estudiar y hacer tareas, pero bueno. También yo digo que es un poco estresante ponerse a hacer ejercicio. Y a veces y para el examen va a llegar estresado. Pero no practican antes del examen, ¿o cómo se preparan para el examen? Pues en los días anteriores, más que todo, uno trata de estudiar bastante, bueno, en mi caso. Y ya al día del examen, pues trato de si a lo mucho repasar las fórmulas o los temas así, las definiciones más importantes y eso. Bueno, entonces los días antes que estén trabajando, les toman fotos de los ejercicios que hicieron y eso es lo que presentan. No es que necesariamente lo tienen que hacer antes de la hora de entrega. O sea, si, por así decirlo, hicieron ejercicios el miércoles y el miércoles hicieron 3 ejercicios, ya el jueves, viernes y lo que tienen del sábado solo tienen que hacer 2 para completar la tarea. Ahora, si se ponen a hacer la tarea horas antes del examen, sí es estresante, pero tuvieron otros días antes previos para hacerlo. Ahí quise, ya es la forma como se organizan su tiempo para cumplir la tarea. Gracias, Lick. Cheque. Lick, tengo una pregunta. Sí. ¿El tema de movimientos en círculo entra en este examen? Según recuerdo, sí, pero puede ser de que esté confundido. A mí Es me que parece fíjese que que En la no. prueba yo 3, me apunté fijé yo. todos los exámenes con todos los capítulos que venían
Y me parece que viene esa tercera prueba que solo se evalúa la sección 3.4 y 5.4. Ahí sí tienen razón. Es que creo que ahorita lo cambiaron porque, a ver, siempre, estas dos secciones se tienen que ver en el primer parcial. El primer parcial son las pruebas 1 y 2. Pero como hay un montón de profesores que se quejan, entonces se evalúa hasta después. Pero sí, no me había percatado de esto. Yo estaba confundido, creí que estas secciones estaban acá. No, entonces mañana seguimos haciendo ejercicios. Y ese tema lo miraremos hasta después. Aunque mejor me gustaría quizás verlo en la última hora. Porque el contenido... Capítulo 6 y 7... Es un... Bueno... Bueno, mañana vamos a intentar seguir haciendo ejercicios y ver si se puede avanzar el contenido de esto. Si no, miraríamos toda la teoría del movimiento circular y el lunes quizás con algunos ejercicios. Pero para hacer ejercicios de este es mejor ya ver toda la relación con las definiciones de trabajo y energía cinética y potencial. Lick, yo tengo una pregunta. Ujú. Vamos a ver eso de resistencia de fluidos. ¿De qué? Resistencia de fluidos está despuésito de lo de fricción, pero igual es del 5.3. No, Ok, gracias. es que para la resistencia de fluidos hay una ecuación que tiene que ver con la velocidad y la velocidad al cubo. Pero no se ve aquí. La única fuerza de fricción que se analiza son las que están relacionadas con el roce entre dos cuerpos. Y al final eso podría ser importante cuando se haga el capítulo número 12 de fluidos, pero no. Lo máximo que se llega ahí es a la ecuación de Bernoulli, que no se considera todavía la fricción en fluidos, entonces no. Y si les llega a desaparecer en el examen, no se los evalúo. Aquí le toca algún ejercicio. Gracias. Entonces, ¿alguna duda o consulta sobre los ejercicios que hicimos? Voy a tratar de subirles esto lo más pronto posible al campus para que los tengan disponibles. Tanto el archivo que trabajamos el martes como el que trabajamos hoy. Gracias, Lick. Entonces, seguimos Gracias, mañana. Lick. Pasen buen día. Bueno, gracias. Buen día. Igual.